Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Es una bendición compartir este tema con usted que lo va a escuchar. El tema se llama 5 tipos de sabiduría. 5 tipos de sabiduría. Es bien importante. Y lo vamos a basar en Primera de Corintios capítulo 2, versos 5 y 6. Primera de Corintios capítulo 2, versos 5 y 6. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su letra los dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Usted puede ver que Pablo está hablando de sabiduría. Y habla de varios tipos de sabiduría. Por eso el tema se llama 5 tipos de sabiduría. Y Pablo dice que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. O sea, que el cristiano tiene que tener crecimiento espiritual. Tiene que alcanzar un crecimiento para poder entender lo que es la sabiduría de Dios. Número 1, la sabiduría de Dios. Número 2, sabiduría humana. Número 3, sabiduría terrenal. Número 4, sabiduría animal. Número 5, sabiduría diabólica. Ahí están los 5 tipos de sabiduría. Y Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de Dios no se obtiene por medio de un título académico. Escucha esto. Un hombre puede ser abogado, puede ser doctor, puede ser ingeniero, puede ser maestro, lo mismo las mujeres. Pero si no tiene la sabiduría de Dios en las cosas de Dios, es un total analfabeta. Es un desconocedor de las cosas de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente que anda detrás de hombres y mujeres porque tienen un título académico, porque son abogados, son doctores, son ingenieros, son maestros de educación, tienen una licenciatura en algo. Eso no es la sabiduría de Dios. Eso no es la capacidad que un hombre tiene de enseñar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es por revelación, es por sabiduría y conocimiento y entendimiento que da el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay que tener un nivel. Hay que tener un nivel de crecimiento para entender la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y es por eso que después de la sabiduría de Dios, hay 4 tipos de sabiduría. La sabiduría humana. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. ¿Qué es la sabiduría humana? Ahí sí están los títulos académicos. Ahí sí está el estudio de conocimientos de la tierra. Pero eso, escuche bien, sin la sabiduría de Dios de nada sirve. Bueno es que un hombre preparado, que tenga un título académico y que tenga la sabiduría de Dios.
Es muy bueno. La preparación, la educación. Pero hay tres tipos de sabiduría más abajo. La sabiduría terrenal, primera de Corintios capítulo 2, verso 5, verso 6. Es donde estamos en el mensaje. Sabiduría terrenal. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Luego está la sabiduría animal. Luego está la sabiduría diabólica. Primera de Corintios capítulo 3 verso 19. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 3 del verso 14 al 16. Santiago capítulo 3 versículo 14, versículo 15 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, oiga, terrenal, animal y diabólica. Aquí hay tres tipos de sabiduría. La terrenal, la animal y la diabólica. Primero, las dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y sabiduría diabólica. 5 tipos de sabiduría. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría para agradarlo a Él, para hacer lo que Él quiere, para que nos conduzcamos en nuestra vida cristiana, que tengamos una buena conducta de cristianos. La sabiduría de Dios es el primer don que el Espíritu Santo le da a hombres y mujeres. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Este don solo el Espíritu Santo lo da. Por eso la sabiduría humana de nada sirve si no hay el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. La sabiduría terrenal es de la tierra. Primera de Corintios capítulo 2, verso 5, verso 6. Sabiduría animal diabólica. Santiago capítulo 3, verso 15, verso 16. Primera de Corintios capítulo 3, verso 19. Hay personas que solo piensan en hacer lo malo. Tienen sabiduría para lo malo, no para hacer las cosas de Dios. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay gente que tiene celos de que otro se levante, que sea siervo de Dios también. Son celosos, celos amargos, que no quieren que un hermanito tenga crecimiento espiritual, que son contenciosos, que viven contendiendo. Dice el apóstol Santiago que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. 3 tipos de sabiduría malas. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Que Dios levante al que quiere levantar. Que Dios levante el que tenga que levantar. Que levante profetas, que levante apóstoles, que levante evangelistas, pastores y maestros. Es mejor
Pero hay gente que es egoísta. De esto está hablando esta palabra. Pero si tenéis celos, envidia, egoísmo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Hay gente que la mentira la quiere convertir en verdad. Oiga esto, hay muchos que la mentira quieren convertirla en verdad. No, amado hermano, hermana, la verdad de Dios prevalece siempre. Aleluya. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, oiga, la sabiduría de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto es la sabiduría de Dios. Job capítulo 12, versículo 16. Santiago capítulo 1, verso 5. El apóstol Santiago, que hay que pedir sabiduría a Dios. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 dice que es un don que el Espíritu Santo da, la sabiduría. La sabiduría de Dios. Entonces hay 5 tipos de sabiduría. 5 tipos de sabiduría, pero para hacer la obra de Dios, para agradar a Dios, solo la sabiduría de Dios. La sabiduría humana al hombre y a la mujer le sirve en la vida secular, porque es un conocimiento científico, un conocimiento de numerología, de letras, de geografía, de química en biología y tanto conocimiento que el hombre puede llegar a obtener. Lo mismo las mujeres. Esto es sabiduría humana. Pero eso no le garantiza a un hombre y una mujer que tiene ministerio de Dios, que tiene llamado a un ministerio, que tiene sabiduría de Dios, que tiene revelación de Dios, que tiene conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Claro que la sabiduría humana le puede ayudar a prepararlo, como clases de oratoria. Son buenas. Le ayuda mucho a entender el significado de muchas palabras. Pero hasta ahí. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Y hay muchos hombres que están hablando con sabiduría humana. No están hablando sabiduría de Dios. No es hombre de Dios, no es mujer de Dios aquel que porque tiene un título académico, porque es abogado, porque es doctor, porque es ingeniero, porque es maestro. No, ese no es el llamado de Dios. La sabiduría de Dios es para edificar en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Santo es Dios. La sabiduría de Dios es para hacer la obra de Dios. Recuerde que es un don de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Dios te guarde, Dios te bendiga. He enseñado 5 tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios es la que los va a llevar al cielo. Amén y amén.